Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Ignacio Apodaca. Y hoy queremos compartir con todos ustedes que nos están viendo aquí en su programa Evidencias Radio, en su modalidad de televisión, un tema muy singular sobre nuestro país, México, y en el cual en muchas partes del mundo se está hablando. Estaremos hablando sobre el candidato a el cual la votación del mexicano lo favoreció. Me refiero a Enrique Peña Nieto. Ignacio. Así es, Ernesto, estaremos tratando unos puntos muy importantes. Y bueno, ya los estáis preparados por ahí y animamos a nuestros oyentes pues a estar al pendiente de este tema. Claro que sí, se ha dicho que hubo fraude electoral, hubo compra de votos, tanta gente en diferentes lugares está haciendo ese tipo de comentarios, pero hay algo, Ignacio, que yo creo que se ha hablado muy poco y es de la persona de Enrique Peña Nieto en su relación con Dios. En efecto, Ernesto, y sobre estos puntos que bien estaremos tratando a través de este segmento, veremos algunos aspectos de esa relación que este señor Peña Nieto hace manifiesto que él tiene, ¿verdad? Claro que sí, indudablemente. Hace unos meses, en plena campaña electoral, Enrique Peña Nieto fue entrevistado en el programa 360 grados con Katia de Artigues, en donde ella le preguntaba sobre el concepto que él tiene de Dios y qué religión es la que él practica actualmente. Ignacio, una entrevista muy dinámica, muy interesante en cuanto a Katia de Artigues con Enrique Peña Nieto. Así es, y por lo que pudimos ver en esa entrevista, se hicieron puntos muy específicos en cuanto a este tipo de tema, que es cómo es la relación de Enrique Peña Nieto con Dios. Así es. Y yo creo que es bueno, vaya a subrayar algunos aspectos de esta entrevista. Así es. Porque de eso evidencia o deja de manifiesto en realidad cómo es o qué es Dios para Enrique Peña Nieto. Así es, los dejamos con este video de el programa 360 grados con Katia de Artigues, en donde ella habla con Enrique Peña Nieto en cuanto a su relación con Dios. Tu padre, Enrique Peña de Mazo, era un hombre muy religioso, de misa cada viernes, tengo entendido. ¿Tú heredaste esa parte? No tanto, ¿No? a ver, yo ¿No creo que tanto? esta es parte... ¿Sí? Nací en el seno de un hogar católico. Católico. Tanto mi padre como mi madre son católicos. Pero tú estudiaste en escuelas religiosas casi Estudié siempre. en escuela pública y en escuela... la carrera la hice en una escuela privada, lo mismo que la De maestría. Opus Dei, la UP. Pero bueno, es y después correcto, la maestría en el Tecnológico de Monterrey. Pero ¿cómo es tu relación con Dios? Soy católico. Ajá. Soy quizá no practique así fervorosamente mi religión, pero soy católico, tengo mis momentos de oración, de reflexión y de buscar un diálogo con Dios. Pero tú crees que existe un más allá y que si tú no cumples cabalmente con los dones que te Fíjate otorgaron... que no necesariamente. No, digo, está más allá de si creo o no, simplemente es parte del credo de mi religión, pero no es algo que inspire o que determine lo que haga el día de hoy. Bueno, Ignacio, pues ya vimos este video y muy interesante me parece la entrevista de Katia, donde empieza ella preguntándole a Enrique Peña Nieto sobre su papá, pero haciendo como una leve remembranza en cuanto a la vida de su papá como persona religiosa. Katia le dice que ella tiene entendido que su papá pues era un hombre que asistía a misa, que en cierta manera eso da a entender que era un hombre, porque ya falleció, con un concepto de su religión basada quizá en costumbre, o eso no lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí es de que de esa manera aborda Katia a Enrique Peña Nieto en relación a su formación religiosa. Sí, y en efecto menciona que él confirma pues lo que Katia le está diciendo acerca de que su papá en realidad tenía
esa inclinación a estar cada domingo en misa, pero que él, o sea, él hace esa aclaración, él no tiene esa misma, ese mismo hábito. Así es. ¿Verdad? Y creemos pues que en este caso faltó por parte del papá una enseñanza en cuanto a sus conceptos religiosos. Una formación más estricta en cuanto al concepto religioso. Eso lo vamos a estar entendiendo conforme sigamos platicando con ustedes. En cuanto a la formación de Enrique Peña Nieto en su relación para con Dios, él, Ignacio, estudió en escuelas públicas, tuvo una formación como muchos de nosotros, hablando en términos generales, pero en cuestión de la formación religiosa, si bien su papá, como ya lo mencionamos, fue un hombre que pues tenía un concepto del catolicismo al grado que iba a los diferentes ritos religiosos, pero que al parecer no logró influir lo suficiente en su hijo como Ignacio para darnos cuenta a nosotros como pueblo que Enrique Peña Nieto tenga una relación con Dios. Yo creo que no influyó su papá lo suficiente como para que se lograra esto. Sí, en efecto. ¿Y qué tan fuerte habrá sido su creencia religiosa? De tal manera que no influyó lo suficiente, o no hubo la enseñanza o la dirección de parte de los padres, porque debemos entender que mientras los hijos están pequeños es más fácil, claro, enseñarles, ¿verdad?, sobre nuestra fe. Así Entonces, en este caso, es posible que la relación o su concepto religioso que tenía este hombre, el papá de Peña Nieto, no haya sido tan fuerte, de tal manera que no recayó la enseñanza en su propio hijo. Así es. Hay una segunda pregunta, Ignacio, que me parece todavía mucho más importante de parte de Katia hacia Peña Nieto. Preguntaba ella a este hombre que cómo es su relación con Dios, y la respuesta fue muy clara de parte de Enrique Peña Nieto. Él contestó diciendo: soy católico. ¿Pero cómo es tu relación con Dios? Soy católico. Ajá. Una pregunta específica y una respuesta no muy específica. Así es. ¿Por qué? Porque de primera entrada Peña Nieto está diciendo que él no es muy asiduo como lo era su papá. Ajá. Entonces pregunto yo, ¿cuál entonces era su relación con Dios? Claro. El ser católico no determina algún tipo estrecho de relación con Dios. Así es, Ignacio, porque mucha gente podrá decir, bueno, yo soy católico así como lo dice él, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, pero bien lo mencionas tú, no quiere decir con eso que se tenga una relación con Dios. Y fue una respuesta por parte de Peña Nieto pues muy escueta. Así es. Entonces, la pregunta sería, o la siguiente pregunta, claro, no se la hizo Katia en este caso, pero entonces la pregunta sería que yo le haría para él, ¿qué es el catolicismo? Así ¿verdad? Es. Porque él hizo énfasis en soy católico. Entonces, para él, ¿qué es catolicismo? Si él no asistió como lo hacía su papá. Así es, porque ser católico no es tener una relación con Dios, eso es obvio. Entonces, Ignacio, y aparte, perdón, sí, adelante. Ernesto, ser católico no nada más decir yo soy católico. Claro. O sea, tiene que haber un respaldo o un fundamento que dé evidencia de que soy lo que estoy diciendo soy. Así es, y ese es el resultado, Ignacio, de una enseñanza de parte de su papá hacia él, pero que no logró influir en Peña Nieto al grado de que tuviera una convicción en cuanto a su formación religiosa, porque lo hubiéramos visto reflejado en una respuesta más profunda, porque Katia no le preguntó qué religión practicas, ella le decía, ¿cuál es tu relación con Dios? Así es. Entonces ahí vemos pues cómo es, como alguna vez tú mencionaste, Ernesto, que muchas personas se dicen que pertenecen a cierto credo religioso, pero en verdad no saben nada acerca de ese credo religioso. Solamente lo es por costumbre, porque fueron mis papás, fueron mis abuelos, pero en verdad no hay conocimiento de causa.
Algo que también, Ignacio, me llama bastante la atención es que dice Enrique Peña Nieto que él ora, ¿verdad? A Dios, que él trata de buscar un diálogo con Dios, pero ahí podemos también hacer este comentario, bueno, si él no tuvo una relación más fuerte con su padre en cuanto a enseñanza para tener una relación con Dios, entonces, ¿cómo ora o a quién ora? Sería bueno tratar de checar este punto en relación a la vida religiosa de Peña Nieto. Tengo mis momentos de oración, de reflexión y de buscar un diálogo con Dios. Sí, y resulta notorio en este aspecto, Ernesto, que muchos seres humanos decimos profesar cierta fe, pero no conocemos al personaje de esa fe. Claro. Hablamos del catolicismo y las personas saben que el catolicismo profesa a Dios y a Jesucristo. Sí. Entonces, si no soy muy asiduo a asistir, a oír, entonces, ¿cómo yo puedo conocer al personaje o a la persona que representa esa fe? Entonces, si no lo conozco, ¿cómo voy a orar? Porque algo que no conocemos. Entendemos que orar es hablar con claro. Dios. Entonces, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a hablar con esa persona que no conozco? Y la otra pregunta es, si no he aprendido el fundamento de esa fe, ¿qué es lo que oro? Claro. ¿Y a quién oro? Exacto. Entonces, noto yo una incongruencia en las respuestas que da, porque se supone que la fe o la enseñanza de fe se nos dice cómo orar, de qué manera orar y a quién orar. Claro. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es aquí, si no hay ese conocimiento, entonces, ¿cómo es mi oración? Claro. Porque hay que ver esto, porque de eso depende si en verdad yo tengo una relación con Dios. Definitivamente, Ignacio, para que haya una oración tiene que haber dos partes, lo que es el emisor y lo que es el receptor, pero se supone que en este caso, hablando de una oración del hombre hacia Dios, es porque hay una relación, ¿verdad? Entonces, si no la hay, bueno, entonces tendríamos que ver entonces realmente a quién le está orando, a quién se está dirigiendo. Dice al mismo tiempo, Ignacio, él reflexiona en cuanto a los conceptos de Dios, así lo menciona en esa entrevista con Katia, y dice que él busca tener un diálogo con Dios. Ahí también me suena eso incongruente en base a las respuestas que da. En efecto, porque volvemos al punto inicial, porque dijiste tú, hay un receptor y un emisor, y en un diálogo están dos personas. Claro. Un diálogo es así como estamos tú y yo en este momento. Receptor y emisor, sí. El otro punto sería un monólogo, donde yo simplemente esté hablando para mí mismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, en este caso, él dice que busca un diálogo con Dios. Tengo mis momentos de oración, de reflexión y de buscar un diálogo con Dios. Ahora, cualquier persona que nos esté viendo sabe que el Dios que habla la fe del catolicismo y de muchos otros conceptos de fe, como tú ahorita mencionaste, mormón y otros testigo, conceptos, hablan de que ese Dios no es un Dios inanimado, es un Dios, claro. Es un Dios que no solamente tiene vida, sino que da vida. Claro. Entonces, los argumentos de Dios en ese diálogo, ¿verdad? De alguna manera tienen que quedar más bien en el, como dijiste tú, el receptor y la otra y el emisor. El emisor en este caso sería Peña Nieto, claro. Porque está emitiendo una oración, un diálogo. Entonces los argumentos de ese Dios que está vivo y da vida deberían quedar en el emisor, ¿verdad? Claro. Porque no se puede entender de otra manera un diálogo, sino es que es un intercambio, ¿verdad? Yo hablo con Dios y Dios habla conmigo.
Claro, definitivamente. ¿Cuál es la relación que tiene Enrique Peña Nieto con Dios? Hay otra pregunta, Ignacio, también muy interesante de Katia hacia él. Le pregunta que si creen en el más allá, o sea, si hay vida después de la muerte. Pero tú crees que existe un más allá y que si tú no cumples cabalmente con los dones que te otorgaron. Fíjate que no necesariamente. No, digo, está más allá de si creo o no. Simplemente es parte del credo de mi religión, pero no es algo que inspire o que determine lo que haga el día de hoy. Pues fíjate que toda la entrevista, bueno, si analizamos la entrevista, por supuesto, porque la gente puede ver la entrevista y dice, bueno, pues qué bueno que tiene este concepto del catolicismo y todo eso, pero eso es muy superficial. Claro. Porque cuando hace preguntas, Katia, específicas y claves, y las respuestas no son acordes, ¿verdad?, a lo que él está mencionando, entonces aquí hay una contradicción. Claro. Porque la respuesta a esta pregunta que le que hizo si Katia, creen en el más allá, él dijo si creo o no creo. Ahora mi pregunta es, si él hace un diálogo con Dios, ¿verdad?, si él ora, entonces ese Dios que todos sabemos que existe, de alguna manera en el diálogo Dios le transmite, ¿verdad?, la evidencia y la confirmación de que hay un más allá. Claro. Entonces, si él queda en esa expresión, si creo o no creo, entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué tipo de diálogo tiene con Dios? Si Dios no le puede decir que hay un más allá, entonces, por eso yo hace rato decía, ¿cómo ora y a quién ora? ¿Verdad? Así es. Sí, adelante, pero Ernesto, porque si él no puede creer en el más allá, entonces definitivamente no está dialogando con Dios. Y por ende, pues no cree en Dios, ¿verdad? No cree. Quizá en teoría sí. En teoría y de palabras, pues claro, pues yo creo que mucha gente la que nos está viendo. Exactamente. Claro, pero para la práctica, una realidad, él no cree en Dios. Así es, Ignacio. Quisiera poner un ejemplo. Pongamos por un momento que Dios sí escucha el diálogo que trata de tener Enrique Peña Nieto con Dios. Pongamos que sí, pero dentro de la entrevista, Enrique Peña Nieto da a entender que, bueno, está bien, Dios podrá decir que esto es así, que esto es asado, pero al final de cuentas yo decido esto. No es algo que inspire o que determine lo que haga el día de hoy. Eso es. Y eso es lo más grave. Lo más grave en el sentido del ser humano. Porque alguna vez tú lo mencionaste, tal vez al principio de este mensaje, que las personas decimos que creemos en determinada fe o determinado concepto religioso, pero al final de cuentas no nos interesa lo que diga ese concepto religioso, claro, o aún lo que diga Dios. Entonces, a la respuesta expresa que dio Enrique Peña Nieto, que sus decisiones no influyen, ¿verdad?, en todo lo que dijo. Entonces la pregunta es, si él ora a Dios y dialoga con Dios, entonces ¿le importará lo que dice Dios? O sea, ¿será preeminencia lo que Dios le habla a él en ese diálogo? Así es. O sea, para él es importante lo que Dios dice, si no lo toma en cuenta o no influye en él. Eso es algo preocupante. Vemos que Dios no lo inspira en sus decisiones. Absolutamente para nada. Son palabras prácticamente de él mismo. Ignacio, estamos por concluir este programa especial de Evidencias Radio en su modalidad de televisión, de video, con relación a este candidato Enrique Peña Nieto, que bueno, las votaciones de los mexicanos lo favorecieron para ocupar en el próximo periodo presidencial la silla, ¿verdad? La silla presidencial en nuestro país. Esta entrevista de Katia hacia Enrique Peña Nieto pues me pareció muy interesante, pero quiero señalar que la mayoría de la gente que se llama católico romano, por ende cristiano, hablando en un promedio generalizado, piensa muy similar a Enrique Peña Nieto. Así es, y eso es, pues es el punto a tratar en este segmento, donde debemos considerar
que si decimos que creemos en Dios o que tenemos una relación con Dios, nuestra vida debe ser congruente a lo que decimos Claro. que creemos. Ahora, si tenemos una relación con Dios, oramos a Dios o tenemos un diálogo con Dios, debemos saber que las palabras o los argumentos o el diálogo de Dios con nosotros debe influir en nuestras vidas, debe de influir en nuestras decisiones, porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con Dios. Claro. Y hay una escritura que quiero compartirla que tiene que ver con el tema, con el punto, Sí. donde dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 13, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Es lo que dice Dios. Es importante que la gente entienda que Dios tiene argumentos, Claro. y esos argumentos son válidos para que nosotros los tomemos en cuenta, y no solamente los tomemos en cuenta, sino que influyen en nuestra vida, Claro. ¿verdad? Aquí habla el argumento de Dios que para que el nombre de Jesucristo no sea ofendido, ¿verdad?, o blasfemado, nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Igualmente a usted, señor Peña Nieto, le hago una invitación a que su relación con Dios en verdad sea real, Claro. y que Dios no sea un Dios que no tiene influencia en su vida, porque si Dios puede influir en su vida, sus decisiones, ¿verdad?, van a ser influenciadas por los argumentos de Dios, y sus decisiones van a ser acertadas. Así en es. todo su gobierno que usted vaya a ejercer durante estos próximos 6 años. Si Dios es Dios en su vida y Él le expone sus argumentos y usted es influido por esos argumentos, las decisiones que usted tome serán las acertadas. Así Le es. animo a que usted tenga una verdadera relación con Dios y que su fe sea una fe verdadera. Usted tiene asesores alrededor de usted que le pueden decir acerca de este tema, y la mejor forma, ¿verdad?, es leer la Biblia, porque ahí es donde Dios nos está verdaderamente hablando. Así es, de hecho, Ernesto. Ignacio, Dios quiere influir en la vida del próximo gobernante de nuestro país, de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Para concluir, Ignacio, las religiones más grandes en nuestro país tenemos un común denominador, que es que nos decimos cristianos. En efecto. Yo creo que Enrique Peña Nieto, como toda la gente que nos está viendo, conoce el Decálogo. Y no los voy a decir todos, nada más con el primero, que En dice efecto. que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestro razonamiento, sobre nuestros cargos públicos, sobre nuestros hogares. Siempre tiene que estar en primer término Dios, Ignacio. Así es, Ernesto. Y yo creo que con esa porción del Decálogo es más que suficiente, no solamente para cualquier persona, sino para Enrique Peña Nieto reconsiderar su fe, sus declaraciones, porque si Dios no es primero o no es preeminencia en su vida, o no se le puede considerar a él como forma de que pueda influir en sus decisiones, entonces debemos poner un signo de interrogación: ¿cómo serán pues entonces sus decisiones? Así es, queremos un país, un México, porque nuestro país es hermoso, cada vez con un sistema gubernamental más pues interesante, más bueno, más apropiado para nosotros, repito, como mexicanos, pero siempre y cuando nuestro gobierno esté cimentado en los conceptos de Dios. Ahora quiero agregar algo más, Ernesto. En esta entrevista no hubo una certeza en cuanto al más allá. Y yo quiero decirle, no solamente a los que nos ven, nos escuchan, sino a usted, Enrique Peña Nieto, que efectivamente el Dios del catolicismo y el Dios que nos habla en la Biblia, sí nos dice que hay un más allá. Claro. ¿Verdad? Pero entonces,
tanto usted como yo y como cualquier persona debemos estar cuidando que nuestras decisiones, ¿verdad?, sean agradables a ese Dios, porque el más allá existe. Entonces debemos de tomarlo en cuenta para saber si un día tendremos que partir ese más allá, cuál será nuestro destino. Así es. Con esto concluimos este programa especial de Evidencias Radio en su modalidad de televisión. Ignacio, pues continuamos con algunos otros programas. Sí, en efecto, más adelante tendremos algún otro tipo de temas y por el momento pues eso es todo. Así es, mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Ignacio Apodaca y les agradecemos a todos. Estamos en